Soy Alondra Valeriano y pues el día de hoy voy a presentar educación sexual integral. Para esto, tal vez muchos de nosotros en algún momento o en algún punto nos hemos llegado a cuestionar sobre la sexualidad, sobre todo cuando somos niños y jóvenes o estamos en esta transición. Pero para todo esto, ¿cuántos de aquí realmente tuvieron alguna consejería sexual? Entendiendo esto como algún asesoramiento para resolver alguna duda o, bueno, si responder alguna duda o que tuvieran alguna necesidad o para poder practicar de la manera más sana el ejercicio sexual o cuidado de nuestro cuerpo. Pues para esto quisiera hacer como una pequeña encuesta, si pueden activar sus micrófonos o si gustan escribir en el chat, si alguna vez han recibido o buscado consejería sexual. En la parte superior, en las computadoras, les aparece una lista que dice ver opciones, anotar, y con esa pueden anotar o también pueden hacerlo desde su celular, aparece abajo un lápiz. Pero bueno, escriben en el chat algunas personas que sí, que no. La mayoría dice que sí, me parece. Vaya, entonces eso sí me da mucho gusto de saber. Bueno, para los que contestaron que no, ¿alguno de ustedes quisiera comentar el por qué no la han buscado o por qué creen que no la han recibido? Pueden activar su micrófono si gustan. Pues bueno, en mi escuela era como un tema tabú, entonces no se nos otorgaba. Bueno, solo recuerdo que una vez nos dieron una plática y a veces venían campañas, pero nos daban temas como muy cortos y nos regalaban condones y así, pero nada más. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera dar algún comentario? No. Bueno, no se preocupen, todos nos vamos a continuar. Ok, pues normalmente no se llegan a tocar estos temas. De hecho, me alegra bastante que muchos sí hayan recibido esta consejería o hayan buscado esta consejería sexual, porque normalmente no las dan precisamente por algún nivel socioeconómico o las creencias, simplemente la cultura, perdón, simplemente tu familia dijo, no, eso se lo dejo definitivamente a la escuela, yo no toco ese tema. Pero pues al ver una respuesta positiva, la verdad me alegra bastante, entonces creo que esto también nos va a ayudar a poder implementarlo en nuestra vida. Ok. Bueno, pero a todo esto quiero recalcar que 2 de cada 3 niñas afirmaron que no sabían lo que estaba pasando cuando tuvieron su primera menstruación. Hace ratito estaba viendo que éramos más o menos alrededor de 60, ahorita somos aproximadamente 80. Pues vamos a pensar que suponiendo que somos 80, 60 personas aproximadamente de nuestro grupo solamente no sabrían, si lo traspolamos, si lo traspasamos a nuestra comunidad o los que estamos hoy aquí presentes, 60% 60 personas no sabrían qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo o no sabrían qué es la menstruación o las eyaculaciones o los sueños húmedos. Y esto de verdad es bastante preocupante. También las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las jóvenes de 15 y 19 años. Aunado a esto, solo el 34% de la población tiene conocimiento sobre la prevención y transmisión de VIH u otras infecciones de transmisión sexual. Y bueno, yo esperaría que varios del área de la salud estuvieran presentes aquí, sobre todo porque en algún punto nos hemos llegado a enfrentar o incluso hemos llegado a vivir este tipo de experiencias de, oye, es que tengo duda de cómo se coloca el condón, oye, es que tengo dudas sobre el DIU, o es que no entiendo esta parte como respecto a tal tema relacionada a la sexualidad. Bueno, pues para esto, como parte de la comunidad del área de la salud, como invitados externos, es importante empaparnos y reflexionar cómo vamos a lograr disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad, o cuál es una de las opciones para disminuirlo. Pues precisamente para eso está la ponencia del día de hoy, que ¿qué es la educación sexual integral? Bueno, esto básicamente es un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en los planes de estudio, aspectos psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. Y pues prácticamente abarcaremos 4 objetivos principales que tiene esta educación sexual integral.
y las vamos a ir desarrollando poco a poco y también aunado a lo que nuestra compañera amablemente quiso compartirnos. Ok, el primer objetivo es dotar a los niños y jóvenes de conocimientos para disfrutar de salud y bienestar y dignidad. Y pues esto básicamente encaja con el concepto de el conocimiento es poder, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? Es con lo que me gusta, lo que no me gusta, con las cosas con las que me identifico, con las que me siento cómoda. En pocas palabras, es conocernos. Bueno, el segundo objetivo es entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto. Y para esto, ¿cómo vas a respetar a los demás si tú mismo no lo haces? Pues debemos empezar siempre por uno mismo. Hay que darnos a respetar y como diría mi buena amiga María de todos los ángeles, somos unos damitos y tenemos que darnos a respetar. Y tenemos que entender el impacto de esto para poder respetar así también a los demás. Bueno, el tercer objetivo es comprender cómo proteger los derechos sexuales y reproductivos a lo largo de nuestra vida y velar por ellos. ¿Y cuáles son estos derechos y cómo podemos encontrarlos? No sé si alguno de ustedes sepa cuáles son o cómo los podemos encontrar. Bueno, ahí está como un pequeño, aquí está nada más como la cartilla de derechos, pero no sé si alguien quisiera compartir lo que conozca acerca de esto. Bueno, en lo que piensan, comparto un comentario que nos hacen en el chat. Ponen, aquí en Perú solo se distribuyen preservativos en los hospitales o centros de salud, más no en las instituciones educativas, pero solo lleva el curso de educación familiar y relaciones sociales. Muchas gracias por compartirnos y nos gustaría escuchar más o menos también cómo es en sus países para ver el contraste y que todos podamos reflexionar acerca de ello. Bueno, ahora continuando con la pregunta, espero ya hayan pensado algo. ¿Se las puedes repetir, Diana? Si alguien conoce pues estos derechos sexuales y reproductivos que tenemos. Si no, no se preocupen, de todos modos los vamos a ver, pero nada más que nada es para ver qué tan empapados están sobre el tema. ¿No? Bueno, pues esto lo vamos a encontrar dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de las leyes, además de las leyes como la Ley General de Salud. Y bueno, al menos aquí en México, son 14 derechos. El primero es decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Y esto es, por ejemplo, un claro ejemplo que por lo regular vemos, es que en una pareja, ¿no? Por ejemplo, es que mi pareja quiere tener un bebé, pero yo no lo quiero tener, o viceversa, ¿no? Y pues esto en realidad no, debería ser como una decisión que tú tienes que tomar. El segundo derecho sería ejercer y disfrutar mi sexualidad. Y esto va a ser con las medidas de protección pertinentes y sobre todo que tanto tú como tu pareja tengan un placer y bienestar durante el encuentro. El tercer derecho va a ser manifestar mis afectos públicamente. Y esto es que si abrazo, que si doy un beso, que si digo te quiero, que si digo te amo. El cuarto sería decidir con quién o quiénes me relaciono. El quinto es respeto a mi privacidad e intimidad. El 6 es decidir sobre mi vida reproductiva, que más o menos va con decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Ok, el siguiente sería vivir libre de violencia. Y pues esto es un claro ejemplo cuando se llega a dar la violencia de género, que incluso más adelante o durante el fin de semana también se va a dar la ponencia de violencia de género, por si gustan acompañarnos. También puede llegarse a vivir como con las famosas parejas tóxicas, cuando se vive dentro de un ámbito de violencia. Y pues esto llega a repercutir muy fuerte. Puede ir desde una mala palabra o un golpe hasta la muerte, si lo queremos ver en medidas muy extremas. Y pues eso es algo que queremos evitar, ¿no? Para eso es la importancia de conocer nuestros derechos. También también tenemos derecho a vivir libres de discriminación, además de una información sobre la sexualidad. Pero no hablo de la información que nada más te dicen, pues aquí están los condones y hasta ahí se queda todo. No, sino verdaderamente explicarte para qué funcionan, para también explicarte las diferencias entre las infecciones de transmisión sexual o simplemente como los números que estábamos viendo al inicio de la ponencia.
Otro punto importante es la educación integral en sexualidad, como es la ponencia que estamos dando el día de hoy. El punto número 8 es servicios de salud sexual y reproductiva, que por ejemplo nosotros tenemos al alcance en clínicas de salud. Y por ejemplo, los que somos estudiantes dentro de la UNAM también tenemos ese derecho a poder tener un seguro médico. Y aquí podemos incluso ir a preguntar sobre alguna consejería. O en caso de que queramos usar algún preservativo, tenemos este derecho para poder pedirlo. Y también quisiera hacer como un énfasis y también como aplaudo esta inauguración que se dio hace apenas una semana en la Ciudad de México, que fue la primera clínica de atención a personas transgénero, de lo cual también obviamente tienen derecho. El punto número 9 es la identidad sexual. Esto es cómo se identifica a alguien independientemente de su sexo biológico. Y el punto número 10 es participación en políticas públicas sobre sexualidad. Y bueno, voy a poner otro video, pero también me gustaría que comentaran, bueno, a raíz de los derechos que ya comenté, quisiera que alguien más participara y dijera qué valores o qué más bien, qué derechos se están viendo en este video. Como último objetivo es el analizar cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas. Bueno, ya todo esto, ¿por qué los jóvenes necesitan recibir esta educación sexual integral? Bueno, básicamente, demasiados jóvenes reciben información confusa, y ahorita explico algunos ejemplos, al menos aquí que he llegado a escuchar, y contradictorias sobre las relaciones. Y, información confusa y contradictoria sobre las relaciones y el sexo. Pues a medida de que van haciendo esta transición, ¿no? De la niñez a la adultez. Aquí es un claro ejemplo, como yo llegué alguna vez a escuchar cuando era niña, que supuestamente el decir que si tú te tocabas tus genitales, provocaba que te salieran pelos en las manos. También no sé si muchos de aquí, al menos en México, no sé, por ejemplo, comentaban que aquí hay una persona de Perú, no sé cómo manejaron esto, pero al menos yo recuerdo que en la primaria dejaban el típico de cuida el huevo, que eso era como nuestra educación sexual de primaria. Y pues básicamente también ahí tengo como una anécdota de un primo que yo siento que no era tanto una educación sexual, sino más bien era como hacerte responsable de tus cosas, porque mi primo olvidó su huevo en un taxi el primer día. Entonces, pues, ni modo, se perdió su hijo y posiblemente anda viajando por todo el mundo, no lo sé. Y bueno, otro caso, bueno, que yo llegué a escuchar era que si tomabas la mano, o sea, si tu mujer tomabas la mano de un hombre, podías quedar embarazada. Y que podría escucharse chistoso, pero no sé, pero al final de cuentas, si no sabemos manejar esta información tanto a niños como jóvenes, pues crecerán con estas ideas, incluso desplazando y denigrando su orientación sexual. Y en general, lo que buscan los jóvenes es disfrutar y llevar una vida segura, productiva y satisfactoria, lo cual se puede implementar precisamente con la educación sexual integral. Y pues obviamente estos chicos siempre van a querer buscar esta información y tenemos que ayudarlos a proporcionarle y aclarar dudas que les lleguen a surgir. Y bueno, pues esta educación al final de cuentas va a empoderar a los jóvenes para que tomen decisiones fundamentadas en lo que respecta a las relaciones y la sexualidad, así como ayudándolos a desenvolverse sin riesgos en su salud y bienestar. Bueno, y pues esto no lo digo yo, lo dice la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y bueno, ¿qué demuestra la UNESCO o qué es lo que nos dice la UNESCO? Pues ellos mencionan que la educación en sexualidad tiene efectos positivos, entre ellos es el aumento de conocimientos en jóvenes, que claramente ya hemos estado trabajando y hemos estado viendo. Y pues esto mejora una actitud respecto a la salud y comportamientos sexuales y reproductivos. Además, se ha demostrado que estos programas promueven además se ha demostrado que los programas que promueven solo la abstinencia no tienen como tal ningún efecto en retraso de la iniciación sexual. Y pues aquí es como un claro ejemplo, al menos en México, no sé si en sus países, apenas se dio como el que iban a quitar las sopas Maruchan y pues ¿qué pasó con las sopas Maruchan? O sea, todo el mundo quiso comprarlas, ¿no? Precisamente porque cuando nos privan de algo nos da como esa curiosidad de saber por qué lo están haciendo o por qué
o por qué ya no lo puedo consumir, y empiezan a surgir todas estas cuestiones que al final de cuentas que ni siquiera nos están aclarando, ¿no? Bueno, ahorita en este caso, pues sí nos dijeron por qué no podíamos consumir la sopa instantánea, ¿no? Pero pues en general, hablando de sexualidad, sí, hablando de sexualidad, pues muchas veces nos da como más bien ese granito, bueno, esa astillita que nos está diciendo, ¿por qué no puedo? Y pues lo quieres practicar, pero ni siquiera sabes con qué medidas de seguridad, ¿no? Y obviamente si no sabes tus derechos, pues con menos razón la vas a ejercer de una manera sana. Y bueno, también la educación sexual tiene que ser un trabajo en conjunto, ya que se logran mejores resultados cuando se complementan los programas escolares con los servicios de salud, integrando también a padres y docentes. O sea, no es solo dejarle a la escuela que le enseñen ahí todo a mi hijo. No, sino también como padres, si es que nos acompañan el día de hoy, también es responsabilizarse y empezar con los niños a explicarle tema por tema, que también lo voy a hablar un poquito más adelante para que igual vayan viendo de qué manera pueden tratarlo con los niños y jóvenes, pero sí, básicamente tiene que ser un trabajo en conjunto. Nos comentaron en el chat, en Perú existe una alta tasa de embarazos en adolescentes porque la educación en zonas remotas aún es escasa y no existe una buena instrucción social. Y es justo lo que estábamos tocando ahora, ¿no? Que este punto de la educación es lo más vital y es lógico, ¿no? Que en aquellas zonas, sobre todo si no están en el centro de los países o en aquellos lugares donde se recibe más tanto redes de comunicación como otros medios de información, pues es lógico pensar que pueden suceder estos casos, ¿no? Adelante, Diana. Sí, y también a una vez, no solo también en el Perú, sino también comparto, dentro de México también se puede dar este tipo de situaciones. Yo tuve la oportunidad de estar con una ginecóloga y pues simplemente estaba como de oyente, pero pues veía muchas adolescentes que llegaban con embarazo y por ejemplo la más joven que yo llegué a ver fue una chica creo que de 14 años y ya pues a mí sí me sorprendió en ese momento, dije, wow, o sea, en algún momento me voy a tener que enfrentar a esto, ¿no? Pero pues tengo que estar preparado para poder enfrentarlo. Y también obviamente conocer el tema y no llegar así como, ay, ¿qué está pasando aquí? No, sino ya llegar como con información y haber estado empapado de esta misma, ¿no? Y sí, sí se puede también dar, bueno, al menos en México también se puede llegar a dar embarazos en adolescentes precisamente porque no hay este alcance de información. Y bueno, en general, ¿qué podemos, bueno, no sé si alguien gusta compartir o abrir micrófono o incluso escribir en el chat, alguna idea de qué podemos hacer como parte del personal de salud? ¿No? Yo, bueno, lo, lo que podría decir es que el personal de salud debe de estar, pues obviamente capacitado para poder dar o instruir hacia la población acerca de estos temas y también en el primer nivel de lo que estamos hablando de comunidad, también abordarlos para que no nada más se les dé referente a lo que son las enfermedades crónico-degenerativas. Sí, esa es también una buena forma de implementarlo. No sé si alguien más quiera comentar alguna otra cosa. No sé si en el chat hayan escrito algo, es que no puedo verlo. Sí, en el chat nos escriben dar pláticas de educación sexual de Medina Reyes y Alondra Romero nos pone fomentar pláticas educativas tanto para adolescentes como para padres. Sí, precisamente. Y pues sí, básicamente siempre es estarnos informando, porque igual va a llegar en algún momento, o incluso yo creo que varias personas que están aquí ya ejerciendo la carrera, pues podrían comentarnos igual sus experiencias dentro de este ámbito, ¿no? De la salud sexual. Bueno, una de las medidas que recomienda la UNESCO es prácticamente elaborar planes de estudio o materiales de enseñanza y aprendizajes basados
y adecuados en la edad y el desarrollo que se tenga de acuerdo a las diferencias culturales, ¿no? Que por ejemplo aquí sí es un claro ejemplo de lo que nos está diciendo esta persona que nos acompaña de Perú, que también le agradezco mucho sus participaciones. Tiene que ir pues prácticamente enfocado a la edad y también a la cultura, ¿no? Y pues también otro punto importante es que debemos cambiar la perspectiva con lo que nos criaron, ¿no? Que bueno, tal vez en su momento sus familias o conocidos creían que lo ideal no era hablar respecto a este tema, ¿no? Tal vez porque eran temas de adultos o porque éramos muy jóvenes para entenderlo. Y pues en realidad no debemos como de menospreciar que tal vez un niño no entienda estos temas, sino sí empezar a hablar, pero poco a poco, empezarlos a adentrar para que esta información no les caiga como de golpe y no sea como de, ay, es que es un bombardeo de información y ahora no entiendo qué me están diciendo. No, sino es empezar primero con nosotros mismos, quitarnos como ese chip o tratar de quitarlo porque no se va a poder hacer de un día para otro, pero sí quitar ese chip de, ok, voy a empezar conmigo mismo y pues para empezar conocerme, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, mis derechos, y una vez entendido esto, comprendido esto, ya podrías ayudar a los demás. Y pues, y también aquí la UNESCO proporciona un conjunto de orientaciones y conceptos o temas claves de aprendizaje pues enfocados a las diferentes edades y siguen como tal una secuencia que va ganando complejidad a medida que el niño crece. Y pues divide esto en 4 grupos, ¿no? En grupos de 5 a 8 años, de 9 a 12, de 12 a 15 y de 15 en adelante. Y pues estas orientaciones contienen conceptos clave que pues obviamente van a ir tratando como a lo largo de estos años. Y se deben de pues enseñar de manera como conjunta, ¿no? Y bueno, el primer concepto clave pues serían como las relaciones, ¿no? Y esto es más que nada como enfocado a niños, de qué es la familia, ¿no? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es el amor? ¿Qué es las relaciones románticas? La tolerancia, inclusión y respeto. Y pues esto también va enfocado como a los padres, ¿no? Porque es el compromiso y de la crianza a los hijos. Bueno, el segundo concepto clave son los valores, derechos, cultura y sexualidad. Y pues va a ser valores y sexualidad, cultura, sociedad y sexualidad, derechos humanos y sexualidad. El número 3 de conceptos clave pues sería la comprensión del género, que sería siendo como la igualdad de género, los estereotipos, la violencia de género, que pues igual, si gustan acompañarnos en este fin de semana se va a dar la ponencia de violencia de género, por si gustan igual ampliar sus conocimientos. Como concepto clave 4 va a ser el consentimiento, la privacidad e integridad física, la violencia, el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Y pues a esto a grandes rasgos, por ejemplo, la de las tecnologías. Y también va unado, de hecho, el concepto 4 con el concepto 6, por la anatomía. Pues muchas veces, como no tenemos o varias personas no tienen ese alcance o no tienen ese interés o no les inculcaron esta información, creen que, por ejemplo, ver pornografía es como lo normal, lo natural, anatómicamente hablando. Pero ya cuando hay un encuentro, incluso ellos mismos se sienten incómodos con su mismo cuerpo, pues en realidad no. Deberíamos entender que cada cuerpo es diferente y también deberíamos hacerles entender, tal vez a nuestros futuros pacientes, que cada cuerpo es diferente y debemos valorarlo. Y no todo lo que se muestra, por ejemplo, en redes sociales en redes sociales, no es precisamente la realidad, es únicamente lo que quieren mostrarnos, más no es la realidad. Bueno, también el consentimiento, privacidad e integridad física. Y pues esto también tiene que ver, por ejemplo, con, bueno, el consentimiento tiene que ver, por ejemplo, con el ya el relacionarte como, por ejemplo, con otra persona, ¿no? El decir, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, te gusta esto, te gusta aquello, y también el que esta persona también te lo pregunte a ti. Luego sería el concepto clave número 5, que son las normas e influencia de los pares del comportamiento sexual. También es la toma de decisiones, el cómo encontrar la ayuda y el apoyo. Y pues básicamente esto va a ser, por ejemplo, en los centros de salud o personas del área de la salud, pero que ya
se enfoquen en tal vez en resolver este tipo de dudas o cuestiones que se van dando. Y pues, por ejemplo, ya el concepto número 6 es el cuerpo humano y el desarrollo. Y pues aquí ya es cuando se habla como de la reproducción, la pubertad, es cuando le tienes que explicar al niño el cambio o la transición de la niñez a la adolescencia, porque pues como vimos igual las cifras que cuando se empezó la ponencia, pues muchas mujeres no conocían, o bueno, más bien 2 de cada 3 mujeres no conocen qué era lo que estaba pasando dentro de su organismo. Entonces también es explicarles o que les demos al menos la información o podamos orientarlos para decirles, mira, tal vez yo no sé esto, suponiendo que no sepan del tema, dice, tal vez yo no sé de esto, pero te puedo orientar con tal persona, o mira, tal vez puedes preguntar en tal centro de salud, o mira, tal vez esto. Entonces también es al menos orientar a los niños a estos cambios naturales. Ay, mamá. Y bueno, el concepto clave 7, que es la sexualidad y comportamiento sexual. Y pues esto ya es más que nada adentrándonos pues casi que a esta ponencia, ¿no? Que es sexo, sexualidad, ciclo de vida sexual, comportamientos y respuestas sexuales, también aquí entran nuestros derechos. Y pues el concepto clave número 8 es salud sexual y reproductivo. Y pues aquí ya prácticamente se tratan como las infecciones de transmisión sexual, que también es entender y reducirlos, ¿no? Que también como personas tenemos que reducir la mortalidad y morbilidad, que pues al final de cuentas sí llega a ser una repercusión social. Y pues, no sé si Carmi puedes presentar el video para concluir, el último video. Sí, ya es tu última diapositiva, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, se los presento para darle presentación también al otro tema. Denme un momentito. Y bueno, en lo que lo presento, les leo otros comentarios, otros mensajes que nos pusieron en el chat. Pone, creo que deberíamos adecuarnos a esta nueva normalidad. Es decir, tal vez mediante redes sociales o grupos de apoyo y orientación. También mencionan que hay que dar una orientación sobre la educación sexual, no solo dar anticonceptivos, sino una consejería adecuada, eso es totalmente cierto. En el caso, por ejemplo, de cuando se realizan campañas de detección de ITS, de VIH o de alguna otra cosa, se les da antes de realizarles la prueba y pues darles sus condones, se les da una consejería antes de esto, ¿no? Y al momento de que se hacen la prueba tienen que firmar un consentimiento informado y en este tienen que poner que totalmente recibieron una consejería, ¿no? Entonces solo no hay que limitarnos a dar medidas o métodos de protección, sino también dar consejería para que las personas puedan saber realmente lo que está sucediendo, ¿no? También ponen que, por ejemplo, Camila Aravena pone que trabaja en un colegio y que cada vez que pueden dar charlas de educación sexual aprovechan el momento. Luis Fernando nos pone que en un primer nivel de atención hay que aprovechar el motivo de consulta para orientar a los o las pacientes sobre su sexualidad, principalmente en adolescentes. Y esto es totalmente cierto, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen, pues sí, la primer menstruación, orientarles, ¿no? De qué es lo que representa o qué es lo que significa para ellos, o cuando empiezan a notar cambios por la pubertad, también dar una consejería adecuada. Entonces, muchísimas gracias, Alondra, eh, por esta presentación. La verdad es que muy útil. Espero que realmente sea de ayuda para las personas que están aquí, sobre todo para las personas que siguen en formación. Muchas gracias. Cassandra Serafín nos pone que en el servicio de pediatría se veían casos de abuso sexual, en servicio de ginecología y obstetricia, embarazos en adolescentes diarios. Y sí, es muy común, ¿no? Y aunque el abuso sexual y otros tipos de violencia son más complejos todavía que brindar consejería, porque ya requieren otros enfoques, incluso multidisciplinarios, sí es totalmente válido, ¿no? Que deben de mencionarse aquí. Y es justo una de las actividades que hemos hecho en la escuela, en la que también participó Diana Londra, que fue en el Día del Niño, aquí en México, el 30 de abril. No sé, desconozco si en otros lados es el mismo día,
en el que se realizó una actividad de prevención del abuso sexual infantil. Justamente tuvimos población infantil y adolescentes. Y bueno, no sé si quieras contarles un poquito en lo que presento el video, Diana Londa, de cómo se desarrolló esta actividad. Y bueno, para empezar esta última actividad, que les digo va a ser muy, muy corta, me gustaría conocer qué es lo que saben previamente de esto. Vayan a este link, que déjenme se los mando por el chat. Ay, no puedo salir. O vayan a esa página que es menti.com y ponen ese código. Déjenme les mando el link mejor. Ahí entren y nada más les va a pedir que introduzcan, me parece que una palabra, lo ajusté. ¿Qué se les viene a la mente cuando se menciona a las ITS o las infecciones de transmisión sexual? Y bueno, van a empezar aquí a salir algunas palabras que ustedes pongan. ¿Y por qué quiero saber esto? Porque quiero saber qué tantos estereotipos, qué tantas, qué tantos estigmas o qué tantas cosas saben que pueden no ser tan objetivas, ¿no? Como lo hemos visto. Por ejemplo, ahí vemos dolor, muerte, contagiosas, enfermedad, múltiples parejas, promiscuidad, sexo sin protección, relaciones sin protección. Pues ahí vemos cuál es la perspectiva, ¿no? que tenemos. Hay algunas que son ciertas, por ejemplo, BPH, miedo, sí pueden infundir miedo. Muerte ya no es tan común por el avance de la medicina y de otras ciencias, pero pues la ponen ahí. ¿Qué más? Sexo inseguro, vergüenza, pueden generar vergüenza solamente por el hecho de padecerla, ¿no? O de conocer a alguien que la padezca, le pueden generar algún tipo de, pues sí, de vergüenza, mala, de mala sensación, ¿no? Pecado ahí ponen incluso. Entonces quiero que veamos esto y ver al final cuál es la perspectiva que tenemos, cómo lo podemos contrastar. Súper, entonces, bueno, ya voy a guardar esta. Alondra, no sé si me podrías apoyar sacando algunas capturas ahorita o durante la sesión. Gracias. Sobre todo de esta parte, para que contrastemos al final qué es lo que piensan, ¿no? Aquí no hay respuestas que vayamos a juzgar, totalmente es perspectiva de cada quien, ¿no? Veamos si cambia al final de la sesión y del fin de semana. Y bueno, las ITS como tal van a ser un grupo heterogéneo, es decir, que son entidades distintas de padecimientos infecciosos que se contagian predominantemente por vía sexual. ¿Por qué se menciona predominantemente? Porque sabemos hoy que existen también otras vías pues como tal por las cuales nos podemos infectar, ¿no? Por las cuales podemos adquirir alguna ITS. Y justamente para mencionar esto, podemos ver esta imagen donde se contrastan tanto hombre o mujer, hablando de personas cis, obviamente. Por ejemplo, en la mujer pues pueden ser fluidos vaginales, puede ser incluso por leche materna. En el caso del VIH es especialmente particular, que en la leche materna se puede transmitir incluso al lactante, si la carga viral es suficiente, ¿no? Obviamente si la madre lleva un control con antirretrovirales bueno y ya tiene una carga viral menor o incluso indetectable, pues no va a suceder, pero si es tal vez la persona no sabe, ¿no? O nunca supo que tenía VIH, lo cual es poco probable, ya que durante el periodo de gestación se tienen, en teoría, que realizar distintas consultas. Y una de las cosas que se buscan principalmente es ver si la madre padece de VIH, justo para protegerlo en este tipo de situaciones, ¿no? Si la carga viral es muy alta, se puede transmitir incluso por leche materna. Esto suele pasar, ya no en países como el nuestro, que aunque estamos aún en desarrollo, ya no suele pasar tan comúnmente. ¿Dónde sí pasa? Veremos más adelante que en África, por ejemplo.
En África existe inseguridad alimentaria, ¿no? Que es algo muy, muy importante y digo, ahí ya me estoy metiendo en otro tema, pero ¿cuál es o cuál es el tema principal? Que la leche materna es alguno de los pocos alimentos a los que pueden acceder pues los recién nacidos o las recién nacidas por justamente esta inseguridad alimentaria, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que las madres a veces, o existe una alta prevalencia e incidencia también de casos de VIH en África, y justamente por este tema suelen pasar estas cosas, ¿no? Le digo, aquí ya no es tan común porque hay pruebas de detección, pero allá existen muchas limitantes en cuanto al acceso a servicios de salud. También se pueden transmitir, por ejemplo, por sangre, por ejemplo, alguna transfusión que ya no es igualmente tan común porque también se tiene mucho control respecto a estas temáticas, a estas enfermedades, aunque hay mucha gente que dice que es incluso discriminatorio, ¿no? Que al momento de donar sangre te lo pregunten o te pregunten así como, más que nada tu orientación sexual, ¿no? Te preguntan, ¿usted es homosexual o tiene prácticas homosexuales? Justamente porque ahí empiezan a ligar el pertenecer a una comunidad que es la comunidad LGBT más con padecer VIH o alguna otra ITS, ¿no? Lo cual no es realmente certero. Aquí si alguien nos pudiera mencionar, al menos en México, ¿cuál es el principal grupo que tiene una gran incidencia de casos de VIH? ¿Alguien sabe? En México. Pueden prender su micrófono o escribirlo en el chat. ¿No? ¿Nadie? Bueno, aquí en México, y pues me imagino que también en algunos otros lugares del mundo, uno de los grupos que se ha visto más afectados son mujeres heterosexuales y casadas, ¿no? Lo cual podría parecer un poco ilógico. Justamente nos comentan aquí, Alondra Romero, mujeres casadas. Entonces está fuerte la situación, ¿no? Ya no es realmente que sean las personas homosexuales o con alguna otra orientación sexual. También a través del embarazo o el parto, que aquí es donde les digo, se aplican pruebas, se revisa, no es que una madre que tenga o una persona que pueda o que tenga la capacidad de gestar no pueda tener hijos o se le prive de tener hijos, realmente pues está en su derecho a hacerlo, pero siempre tienen que existir medidas, ¿no? Aquí en el caso del hombre se puede transmitir por el líquido preyaculatorio, por el semen y también por la sangre, ¿no? Que es otra de las problemáticas en ambos casos, las personas que utilizan drogas intravenosas, ¿no? Que también se ha visto que es uno de los grandes problemas, sobre todo para VIH y hepatitis. Y bueno, ¿cómo prevenir? Hay que hacer, como ya les mencioné anteriormente, acciones multidisciplinarias. Tocando un poco de la ponencia anterior, la educación sexual integral es lo que en teoría es más efectivo, y no en teoría, o sea, sí es lo más efectivo, pero aquí el problema es que no se le puede garantizar a todas las personas, como nos comentaban las personas de Perú. Hay lugares donde ni siquiera llega un servicio de salud, donde ni siquiera hay clínicas. A mí me tocó ver en una brigada a la que asistí, en la que era en Morelos, donde las personas si querían acceder a un médico o a una médica, tenían que ir hasta el centro y pues eran varias horas, ¿no? Y me imagino, estoy segura de que así es en muchos lados. Realmente hay lugares donde ni siquiera, o sea, están tan alejados de todo que ni siquiera viajando 3, 4, 5 horas pueden acceder a servicios de salud, ¿no? Y si no pueden acceder a un servicio de salud básico, menos pueden acceder a educación sexual integral. Por esto es que existen tantos casos infortunados pues de infecciones, de otros temas que se relacionan con la salud sexual. Pero en el caso, en el mundo ideal de que pudiéramos hacerlo, pues también hay que generar promoción de la salud a través de campañas. Una cosa es promoción de la salud y otra cosa es prevención. Entonces aquí promoción de la salud, hay que enseñar justamente algo que comentaban anteriormente, que es el uso adecuado del condón, tanto masculino como femenino.
es otro de los problemas que está muy centralizado en el condón masculino y realmente hay personas que ni siquiera saben que existe un condón femenino, ¿no? Puede parecer para la gente que conoce y los médicos que nos acompañan hoy, puede parecer ilógico, pero yo sí he conocido gente que no sabe o no sabía que existía un condón femenino, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Algunas cuestiones que no hacer, conductas, algo así. El chiste no es abstenerse, sino realizar las cosas de manera segura. También hay que brindar el acceso a métodos de protección, que es una de las cosas que más se han intentado asegurar. Digo, lo más fácil aquí es el condón masculino y esa es la desgracia, ¿no? El condón masculino, ¿por qué es que se ha centralizado tanto? Porque existe pues esta visión de que el hombre tiene cierto poder, que no debería de ser así, y nosotras mujeres también debemos hacernos responsables, porque pues no podemos confiarle nuestra salud sexual a nadie, ¿no? Ni mujer, ni hombre, ni nada, sino a nosotros y nosotras mismas. Y tenemos justo que revisar cuáles son nuestras opciones, ¿no? El otro día veía yo una reflexión que decía que si la píldora anticonceptiva fuera una cuestión del hombre, si realmente ustedes se la confiarían, ¿no? Y ahí me gustaría escuchar la respuesta de las personas, bueno, de las mujeres o las personas que se identifican como mujeres, si realmente le confiarían ustedes a su pareja, pues esta anticoncepción, si dependiera de ellos, por ejemplo, tomar una píldora anticonceptiva. Ahí me gustaría en el chat si pueden. Otra cosa que hay que hacer muy importante es la detección oportuna de infecciones de transmisión sexual. Esto puede entrar dentro de las campañas, digo, aunque ya no es tanto promoción de la salud, ya entra más profundo. Hacer la detección oportuna nos va a prevenir, bueno, nos va a permitir hacer como un cerco, ¿no? Al menos imaginario, y limitar el daño, ¿no? Permitir que estas personas puedan vivir su vida sexual de manera sana y pues no generar más transmisiones, ¿no? También hay que reducir la progresión de la enfermedad. Esto, después de la detección oportuna, también viene el tratamiento oportuno, ¿no? Incluso hay tratamientos de prevención, en el caso de VIH, que es lo que conocemos como el PrEP, ¿no? Que se puede, tienen que hacer muchos estudios, ¿no? No es de que voy y pido mi PrEP y me lo dan, sino que realmente tienen que ver si eres candidato, qué conducta sucedió, o sea, realmente sí es accesible, pero no te la dan y te la venden como una aspirina en la farmacia, ¿no? Y también hay que dar atención especial a poblaciones clave, que aquí me gustaría mucho tocar el tema de las poblaciones clave y las poblaciones vulnerables. Son dos cosas distintas. Las poblaciones vulnerables, por lo general, son aquellas que están desprotegidas por X cosa, por desigualdades, por violencias, por pues algún problema económico o algo parecido, y que pueden ser más susceptibles. No quiere decir que haya mayor probabilidad por el hecho de ser quienes son, sino que por sus condiciones son mucho más susceptibles a padecer cualquier enfermedad, ¿no? En este caso estamos hablando de ITS, pues sería de ITS, ¿no? En el caso de las poblaciones clave es otra cosa, porque son poblaciones de las que depende totalmente que si les damos una atención especial, la prevalencia y la incidencia de las enfermedades disminuya o aumente. En este caso, pues tenemos a miembros de la comunidad, que no quiere decir, bueno, de la comunidad LGBT, que no quiere decir que tengan o que sea estrictamente que si las personas de la comunidad LGBT llevan una vida sexual, se van a contagiar de algo. O sea, eso es totalmente falso. Pertenecer a una comunidad como es la comunidad LGBT no te va a hacer estrictamente que padezcas alguna ITS en algún punto de tu vida. Lo que sí te va a hacer es llevar una salud sexual y una vida sexual segura, ¿no? Esa es la diferencia entre poblaciones clave y poblaciones vulnerables. Con las poblaciones clave hay que trabajar y a las poblaciones vulnerables hay que protegerlas, ¿no? Y darles lo que podamos para que no caigan justo en esta susceptibilidad extrema y al rato no haya más que solucionar con tratamientos, ¿no? Ahora, ¿cómo no prevenir? Ni el VIH, ni SIDA, ni ninguna otra ITS, y a mí me parece que ninguna otra enfermedad. Igualmente, son acciones multidisciplinarias y algo que debemos de no hacer justamente es infundir miedo
y estigmas, ¿no? Como lo vimos en el video anterior, eh, que les infunden miedo, ¿no? De si haces esto te va a dar VIH, ¿no? Si haces esto te va a dar gonorrea, si haces esto te va a dar el otro. Realmente no hay que hacer eso, ¿no? Hay que mencionar, sí. O sea, si no tienes una vida sexual segura, es probable que en algún punto de la vida, pues pueda suceder esto, ¿no? Pero realmente no decir por vivir tu vida sexual, por no abstenerte, te va a pasar esto, ¿no? Y también no aumentar el estigma, justamente no tener estos discursos de, es que los hombres homosexuales tienen VIH, ¿no? O todos los hombres homosexuales tienen VIH, o todas las personas trans tienen VIH. Realmente esto no es así, y hay que quitarnos mucho esa idea, ¿no? Que es lo que se nos ha enseñado, sí, pero siempre hay que cambiar de paradigmas, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Por qué? O sea, realmente si nos preguntamos por qué es que con estas poblaciones se ha orientado mucho, creo que ahí alguien tiene abierto el micrófono, ¿me puedes apoyar, Alondra? Este, Sí, bueno. por favor. ¿Por qué es que se nos ha enseñado mucho esto de, es que los homosexuales y cosas que nos llevan a justamente conductas homofóbicas? Pues porque desgraciadamente, digo, ni siquiera se tiene como tanta certeza de dónde salió realmente. La palabra clave aún no se las hemos brindado ya próximamente, porque aquí es donde se identificó, ¿no? En Estados Unidos, es donde se tienen los primeros registros, al menos los más famosos, de dónde fue que surgió con más auge esta, que hoy se conoce como, bueno, algunas personas la aceptan como una pandemia de VIH, por ejemplo, y luego se señaló a la comunidad LGBT, ¿no? Tanto mujeres trans como hombres homosexuales, lesbianas, bisexuales, o sea, realmente es por eso, pero no quiere decir que sea así. No quiere decir que también hoy en día se comporte de esa forma las ITS y el VIH. Y bueno, aquí otra de las cosas, y esto al menos las personas de México sí lo pueden revisar en la guía de práctica clínica para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del virus de la inmunodeficiencia, bueno, del VIH y del SIDA. Aquí hay una cosa que menciona como un punto de buena práctica médica, que inducir a la abstinencia o cambio en el comportamiento sexual no tiene ninguna evidencia científica. Entonces, no hay que hacerlo, ¿no? ¿Por qué vamos a inducirle a la abstinencia a nuestros pacientes? Así como de, ay, señora, no tenga muchas parejas sexuales. Haga esto o no haga esto, ¿no? Realmente aquí es donde podemos justamente combatir esos términos, por ejemplo, el de promiscuidad, que realmente es un término que no existe, ¿no? Es un término totalmente de la moral, pero realmente no existe un número de parejas sexuales normal dentro de un periodo de tiempo, ¿no? Entonces esto de la promiscuidad es otra cosa que hay que también evitar, no poner en nuestras historias clínicas paciente promiscuo o persona promiscua, porque realmente no, o sea, nadie en ningún lado, y yo no sé de dónde salió, en ningún lado dice tantos parejas sexuales al mes ya es promiscuidad, ¿no? Sabemos que la monogamia es una de las cosas que pues están muy arraigadas en la sociedad, pero es donde realmente vemos por qué hay VIH en mujeres casadas en México al menos, por qué es tan alta la incidencia, pues porque no existen prácticas monógamas, ¿no? Y a veces ni siquiera es por decisión de la mujer o de la pareja, sino es realmente el marido que ya se fue con otra o viceversa, ¿no? También la esposa que ya va con otra persona, o sea, realmente aquí es donde no debemos decir esto de promiscuidad, porque no podemos inducirle o infundirle a todas las personas que lleven prácticas monógamas. O sea, la evidencia dice que no se puede. Aunque tú se lo digas, no se puede. Las personas lo hacen, pero lo que sí pueden realizar es hacerlo de forma segura, ¿no? Entonces, ese es el tema, o ese es el problema. Ahora, una de las medidas, aparte de la consejería y de la educación sexual integral, permítame un momento. Alguna de las cosas más importantes es el condón o el preservativo, ¿no? Que un comentario que me gustó mucho ahí en el chat es que hay personas que creen que el condón femenino es para los penes más grandes. Realmente es así, o sea, se los juro que yo sí he visto personas o he escuchado personas que ven condones femeninos y hacen chistes, ¿no? Así como de, ay, mira,
es para esto, es para el otro, ¿no? Y realmente no se ponen o no saben, ¿no? Y realmente tampoco es su culpa, por eso estamos nosotros para informar y orientar, ¿no? En el caso del condón o preservativo, porque es uno de los métodos más seguros o de mayor eficacia, no tiene el 100% de eficacia, porque va a depender totalmente de su uso, ¿no? El condón o preservativo tiene arriba del 90% de eficacia en una relación sexual, sí y solo si se coloca y se usa de manera segura y de manera correcta. Si no se hace así, pues obviamente se reduce drásticamente su efectividad. ¿Y por qué es tan importante? Porque del 0.6 al 13.3% es la probabilidad de rotura del condón durante su uso. Si vemos es demasiado baja. Obviamente, teniendo en cuenta que se coloque bien, que se use bien. ¿Por qué que se coloque bien? Porque si lo colocamos de malas maneras se puede desgarrar, ¿no? Porque existen burbujas de aire, cosas así, ¿no? Que ya hemos visto anteriormente o que ya conocemos de antes. También la lubricación es muy importante. Obviamente, si no existe una lubricación adecuada, pues también va a tender a haber mayor fricción y se puede romper el condón. Más del 50% de los problemas, ya sea ITS, embarazos no deseados o alguna otra cosa, se deben a errores, ahí con 3 R's para remarcar, no, no es cierto, eso fue un error de dedo, se deben a errores de colocación. Entonces todo el problema, o sea, si vemos más de la mitad de los problemas que surgen, no es porque el condón sea un mal método, sino es porque se coloca y se utiliza mal. Y el 3.1 de frecuencia es de salida o de deslizamiento, ¿no? O sea, realmente es 3.1% probable que se salga o se deslice. Y déjenme leo el chat. Sí, de hecho existe, o sea, eso también viene se las voy a pasar esas guías. Digo, al menos en México les van a servir. No sé, en otros países supongo que tendrán las suyas también. Pero justamente mencionan esta parte del receptivo y el insertivo, ¿no? En este caso se tiene entendido que la transmisión de VIH es más probable en el sexo anal receptivo, es decir, aquella persona que recibe o la persona que es sometida a penetración, obviamente con consentimiento, y eso sí es real, ¿no? Otra de las cosas importantes y que a mí se me hacen muy interesantes es, por ejemplo, en el sexo anal insertivo, es decir, la persona que penetra o que ejerce la penetración, no tiene tanto riesgo, pero pueden reducir incluso todavía más su riesgo si se les realiza una circuncisión. Aquí es realmente, ¿por qué? Porque obviamente si existe algún contacto con fluidos, el prepucio va a hacer que quede ahí, ¿no? O que esté más tiempo en contacto con el pene, entonces la circuncisión provoca totalmente el efecto contrario y por eso es que se ha visto que sí tiene evidencia como una medida para hacer menos probable la transmisión de VIH. Entonces sí, les voy a pasar, muchas gracias Irving Eduardo Mesa, les voy a pasar esa guía donde viene justamente ese punto que se menciona. Y bueno, aquí ya para ver el contexto de nuestro país, al menos, vamos a ver que pues los países más claritos, verdes, amarillos, son donde hay menos prevalencia y donde hay pues más naranjitas, más oscuros, incluso rosas, pues van a ser los menos, digo, los que tienen más prevalencia de VIH, ¿no? Aquí es donde podemos ver justamente que en África es uno de los lugares donde más prevalencia de VIH existe y es justo por este poco acceso que tienen tanto a servicios de salud como a educación sexual. Digo, ahí vendría también de sobra porque pues no pueden realmente a veces incluso costear una comida o algo para alimentarse o para cuidarse a sí mismos. Imagínense un método de planificación, ¿no? O algo parecido. Aquí, ¿cuál es lo curioso? Por ejemplo, en África, que los países que están más cerca de países que ya están avanzados, industrializados, son aquellos donde hay menos prevalencia. Pero si se van dando cuenta, mientras nos vamos más al sur, es donde aumenta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya son las personas que menos tienen acceso. Si se dan cuenta, la región más alejada en el sur de África es aquella que tiene más VIH, ¿no? O más prevalencia de VIH. Entonces hay que ver que no solamente es un contexto de, ay,
cuántas parejas sexuales tienes, ¿no? O eres homosexual. Realmente no es eso. Son cuestiones incluso sociales, incluso económicas, y hay que entender eso como médicos y como médicas, ¿no? Realmente no juzgar, sino darnos cuenta de cuál es eh, tanto el enfoque cultural que tienen, tanto el enfoque económico, qué oportunidades tienen. Por ejemplo, aquí la mayoría de casos de VIH a veces ni siquiera son por contacto sexual, ¿no? Sino justamente son transmisiones verticales de madre a hijo o a través de leche materna, ¿no? En el chat nos comenta Katia Guerrero, también influyen mucho la cultura que tienen. Sí, justamente es eso. Justamente es más importante. Entonces, más adelante veremos como médicos qué podemos hacer. En el caso de México, vemos que curiosamente aquí sucede otra cosa, pero tal vez no es por las cuestiones que nosotros pensamos. Los estados más oscuros son aquellos donde hay más prevalencia, bueno, más casos confirmados, perdón, de VIH-Sida en México, según la Dirección Nacional de Epidemiología de México, y vemos que curiosamente donde hay más casos es en el centro del país, y ustedes podrían pensar por qué, si son los que tienen mayor infraestructura en servicios de salud, si son quienes tienen más acceso a cosas, por qué, por ejemplo, en lugares más alejados no existe tanto, ¿no? Por ejemplo, al sur del país o al norte del país, pues es por una simple y sencilla razón, y que también lo hemos visto ahora con esta pandemia de COVID. En aquel lugar donde se hagan más pruebas, va a ser el lugar donde haya más casos confirmados. Justamente eso nos lo dice, ¿no? No es porque realmente exista más aquí, tal vez en Baja California, en Durango, en Zacatecas, en Quintana Roo, en alguna otra parte, existe todavía más casos de VIH, pero no están confirmados. ¿Por qué? Porque no se hacen tantas pruebas. Entonces es uno de los puntos vitales, ¿no? La detección oportuna es muy, muy importante. Y pues México y el Estado de México y los países en el centro del país son aquellos que tienen más casos confirmados porque son aquellos donde se pueden hacer más pruebas todavía. Entonces esa es la importancia. Entonces cuando ven algo así no se dejen engañar tan fácil, sino que hay que pensar cuál es el contexto que hay detrás, ¿no? Cuál es lo que realmente pasa. No es que aquí exista más, sino que es donde más se detecta y por eso hay más cifras y más registro. Y lo mismo pasó con COVID, ¿no? Ahí está la palabra clave, es educación, se las voy a repetir más adelante, pero la palabra clave es educación. Pueden ir llenando el link de asistencia, que se los voy a volver a enviar en este momento. Ya, listo. La palabra clave es educación. Y bueno, aquí hay una distribución de casos notificados o casos confirmados de VIH según el grupo de edad y categoría de transmisión, ¿no? Podemos ver que aquí se dividen en 5 categorías: la sexual, la sanguínea, que puede ser por transfusiones o por exposición ocupacional, en el caso de algún pinchazo accidental, tanto en personas, bueno, enfermeras, paramédicos, médicos, médicas, cirujanos, incluso personas que se realizan a hacer tatuajes o piercings o cosas parecidas se pueden incluso también exponer ocupacionalmente, ¿no? Que es otra rama muy interesante de la salud pública, la salud ocupacional. Aquí vemos que también existe pues un gran índice, ¿no? Si se dan cuenta, después de la sexual viene la transmisión sanguínea, ¿no? Y a veces ni siquiera es bueno, puede ser por algunos usuarios de drogas, pero hoy es más común que sea por alguna exposición ocupacional, ¿no? En el caso bueno, también existe en perinatal, si se dan cuenta, no es tan común. Sí hay, pero obviamente va a ser en la población infantil, no puede ser más abajo, pero si se dan cuenta no es tan común, sí suele pasar, ¿no? Pero hoy en día ya se tiene mucho control, porque se hacen justamente pruebas, se revisa el estado de seropositividad de la madre, entonces incluso antes que unos años, pues es muy poco común. De hecho, si vemos en 2021, hay uno, dos, tres casos, ¿no? Y el acumulado apenas alcanza los 1.144 casos desde el 1983. Entonces, ahí es donde podemos ver que realmente ha habido un control. Y bueno, hay casos no especificados, pero bueno, eso ya son otra cuestión, ¿no? Que aquí realmente no, tampoco se aleja mucho de la vía sexual de transmisión.
¿Y cuáles son los retos de los servicios de salud? Pues justamente asegurar el acceso a servicios de salud, descentralizando los servicios de salud, que sería otra de las principales prioridades. Alguna otra de las dificultades a las que se enfrentan es que hay menor disponibilidad de recursos para la prevención en general, o sea, no solo de salud sexual y de VIH y de ITS, sino que realmente, al menos en México, se ha reducido bastante el presupuesto, los recursos para prevenir algunas morbilidades, ¿no? Y ese es otro problema muy grande. El financiamiento por el Estado, que es justo lo que estamos platicando, y que hoy ya existen otras prioridades en salud. ¿Cuáles pueden ser estas prioridades? Pues ahorita ni siquiera nos hace falta pensar tanto, ¿no? Ahorita, ¿cuál es la prioridad en salud? Ahí si alguien lo piensa, lo escribe, lo quiere decir, pues dígalo. Es muy obvio, ¿no? Ahorita lo más importante es atender los casos de COVID, ¿no? Justamente Ramón, Yulisa, el COVID pone, sí, justamente ahorita la prioridad es el COVID, ¿no? Y después de eso, o antes de que sucediera este suceso en la salud sanitaria, pues que eran las enfermedades crónico-degenerativas y pues las enfermedades por cáncer, ¿no? Algún tipo de cáncer. Entonces ahorita es más importante eso, desgraciada o afortunadamente es más importante eso. Entonces ese es otro de los temas por los cuales existe a veces mucha desigualdad, al menos en VIH y SIDA y algunas otras infecciones de transmisión sexual. Y justo vamos a hablar de la influencia de la COVID-19, que ha traído varios retos, ¿no? Sobre todo la baja movilidad, esta parte de quédense en su casa, no salgan, no viajen, pues porque hay una pandemia allá afuera, ¿no? Entonces ese es el problema. Y que ha llevado esto a la interrupción de algunos servicios de prevención, e incluso de detección y de tratamiento. Muchas clínicas se vieron afectadas. Aquí en México hay algo que se llama Clínica Condesa, que es una de las que al principio sí tuvo sus problemitas, pero después yo llegaba a revisar como a mediados de este año y ya se mencionaba así como de pueden venir sin problema, hay servicio de pruebas, hay servicio para el tratamiento, pero ahora ¿cuál es el problema? Que con esto de la COVID, los pocos o los poquísimos recursos que se destinaban para eso son limitados, ¿no? Ahora son menos recursos, ahora se han destinado muchos menos recursos porque todo el dinero ha ido justamente a tratar la pandemia, ¿no? La mayoría del dinero, o incluso a otras cosas que a veces ni son tan prioritarias, que bueno, esas ya son cosas políticas en las que no nos vamos a meter ahorita, pero eso qué pasa, que si no tienen recursos también se limite mucho la capacidad de las organizaciones de atender y prevenir y diagnosticar justamente estos casos, ¿no? Aquí está la palabra clave de nuevo. Y nos pregunta Mayrem Guadalupe, ¿la palabra se debe de poner en mayúsculas? Sí, y también el la, porque bueno, aquí esto es otro tema, no me gustaría tardarme mucho, pero son siglas, ¿no? La C y la O es de coronavirus, es en inglés. Bueno, la C y la O es de corona, la B y la I son de virus y la D es de disease, que es enfermedad en inglés, por eso es la enfermedad, bueno, la COVID o la enfermedad por COVID-19. Por eso va en mayúsculas. Y bueno, aquí está de nuevo la palabra clave, es educación. Y bueno, ¿cuáles son las acciones individuales, tanto como personal de salud, como, sí, bueno, pónganla en mayúscula o en minúscula o como quieran. Yo pensé que estabas preguntando de la presentación. Quedé. Las acciones individuales, como médicos y como personas, no solamente hay que limitarnos a nuestro papel como personal de la salud, es el trato digno con los usuarios o con las usuarias y con nuestros pacientes en general, ¿no? Realmente si una persona llega y nos dice esta situación, pues no juzgarla, ¿no? Hacerla sentir segura, porque ya suficiente tiene con recibir el diagnóstico. Hay videos que pueden ustedes buscar y no es por morbo, sino es para que se sensibilicen, donde personas platican cómo es su experiencia, cómo fue su experiencia cuando les dieron su diagnóstico, ¿no? Cuando les dieron su estado y les dijeron, sabes que eres seropositivo, ¿no? Realmente es un shock. Entonces, tanto si vamos a dar la noticia como si nuestro paciente nos lo va a comentar, pues no hacerle sentir mal, ¿no? No hacerle sentir, no hay que ser punitivistas con estas situaciones, no darles a entender que, ¿sabes qué? Es que fue tu culpa, es que tenías tantas parejas sexuales, es que eres gay,
es que eres trans, eso no, o sea, eso realmente a nosotros no nos debe de presentar algún problema, porque nuestro deber con el paciente es asegurar su estabilidad emocional, tanto eso como su salud, ¿no? Y no lo vamos a lograr juzgándolo. Hay que apoyar mucho bueno, la difusión de la información con evidencia científica, ¿no? Realmente antes de compartir algo en redes sociales, verificar que venga de alguna fuente confiable, que sea alguna investigación, que provenga de algún artículo objetivo y que no tenga algún conflicto de intereses ahí medio raro. Ver que realmente podamos confiar en esa información y cómo lo podemos hacer, pues acudiendo tanto virtualmente como si quieren presencialmente a algunas organizaciones, algunos establecimientos que trabajan con VIH y otras ITS, ¿no? Y justamente apoyar. Lo pueden hacer tanto económicamente, digo, quien tenga la posibilidad, qué bueno, y se agradece muchísimo, pero también pueden hacer voluntariados, ¿no? Para trabajar en estas redes, porque realmente se necesita gente que se capacite en el tema y que aprenda. A veces ni siquiera se pide tanta experiencia, sino realmente se busca quién enseñar y quién realiza estas cosas, ¿no? Pero con todo el total entrenamiento que se requiere. También hay que promover los derechos de las personas que viven con VIH y SIDA u otras ITS. De hecho, pues existe una cartilla de derechos de estas personas. Entonces, pues justamente hay que promover estos derechos, ¿no? Sobre todo a no ser juzgados, a acceder a servicios de salud. Muchas veces creen que porque ya tienen una ITS o tienen VIH, pues ya las personas se convierten totalmente en asexuales, ¿no? Y eso es falso. Hay que buscar que puedan seguir teniendo su vida sexual de una manera segura y saludable, porque pues eso es lo que nos toca, ¿no? Y es un derecho, son parte de sus derechos sexuales y reproductivos. Esto hay que grabárnoslo muy bien. Hay que evitar la discriminación. Eh, muchos de los... Mande. eh, por favor ahí, Diana, con sus micrófonos. Hay que evitar la discriminación. Realmente si vemos estos temas, pues yo sería de la idea de confrontarlos. Si vemos que algún doctor o doctora están haciendo algún comentario, pues tal vez de la manera más asertiva posible intentar, pues decirle, ¿no? Chance no vamos a cambiar su forma de pensar, pero sí podemos hacer que no esté irrespetando a otras personas, ¿no? Y es uno de los grandes desafíos a los que estoy segura que nos vamos a enfrentar como estudiantes de medicina en el futuro. Y bueno, también las personas que ya están tituladas y que andan por aquí, justamente informar a los colegas o a otras personas para que no caigan en discriminación, en irrespetar sus derechos, en otras cosas que no son buenas, ¿no? Y que no nos van a ayudar nada. Hay que ponernos a pensar, hacer sentir mal al paciente o hacer un chiste o hacer un comentario sobre la vida sexual del paciente nos va a ayudar a tratarlo mejor. Hay que reflexionar eso. Si no, entonces, ¿por qué lo hacemos, no? O sea, si un comentario, un chiste, una broma, culpar al paciente, discriminarlo, nos va a ayudar a tratar al paciente mejor, pues hay que lo hagan, ¿no? Pero realmente esto no es así, entonces no hay que hacerlo. Primero, y es una cosa que se dice mucho en la carrera, primero no hacer daño, ¿no? Y también no hacer cosas que no hagan bien. Entonces, si no nos va a hacer bien tratar al paciente mal, pues no hay que hacerlo, ¿no? O sea, realmente no representa un cambio, solamente lo van a hacer sentir peor y no hay que dañar a los pacientes. Y bueno, aquí hay algunas lecturas recomendadas donde pueden obtener información más profunda de lo que ya vimos anteriormente y que nos van a permitir desarrollar mejor los próximos días. Las normas oficiales mexicanas, digo, si en sus países tienen otras, pues también si nos las quieren compartir estaría muy bien. Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual, la NOM 046, que es para la violencia familiar sexual contra las mujeres. Esta es muy importante y ya sabrán por qué. La NOM 010 SSA2 2018 para la prevención y el control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana. Y este es el que me importa más para mañana. El protocolo para acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica para pacientes de la comunidad LGBT, ¿no? Principalmente. Y bueno, hasta aquí queda. Ahí está la palabra clave de nuevo.
No sé si tengan algún comentario. Voy a dejar de presentar. No olviden llenar mañana. No, hoy la asistencia, nada más tienen que poner su correo, su nombre y la palabra clave. Y ya, realmente eso sería todo. Si no existe algún comentario o duda, pues estaríamos terminando el primer día con esta. ¿La presentación se va a guardar o...? Vamos a, bueno, de hecho, si se dan cuenta, déjenme les quito la. Si no me pueden escribir ahí y se las paso, no hay ningún problema. Si les interesa alguna información en específico, como por ejemplo las últimas normas o algo, me avisan y les paso si quieren también se las paso, o sea, las imágenes o la información. Pero, de hecho, si se dan cuenta, lo voy a detener ahorita para ya terminar esta parte.